Indica que desde esa fecha se vino automedicando, no recordando el fármaco utilizado. El examen de EKG evidencia QT prolongado en sangre, potasio sérico de 3. Esto no tiene nada. ¿Qué sobredosis se plantea? Ya. Cuando te hablan de QT prolongado, primero lo importante del QT prolongado es que es un factor de riesgo o es el principal causante de lo que nosotros conocemos como torsade points, ya que es una taquiarritmia que generalmente es mortal. ¿Ya? Torsade points generalmente es una taquiarritmia eso sí, más o menos. Puede ser polimórfica, monomórfica, ¿ya? Y que genera muerte súbita en estos pacientes. ¿Cuál es el principal factor de riesgo del torsade points? El QT prolongado. Y cuando hablamos nosotros de QT prolongada, más de 0.44 segundos. ¿Ya? Ahora, la pregunta salta a la vista, ¿no? ¿Qué situaciones me generan un QT prolongado? En realidad, nosotros tenemos dos causas de QT prolongado. La primera causa es hereditaria o congénita, en todo caso, perdón, congénita. Y la segunda causa es adquirida. ¿Ya? Ese QT largo no es una simple cosa del EKG, es una causa, es un síndrome. Las causas congénitas vienen dadas por ciertas canalopatías, o sea, problemas, patologías en los canales, el potencial de acción, potasio, sodio, etc., que te terminan generando ese tipo de alteración en el QT. Ahora, las causas adquiridas sí son las que cobran mayor importancia porque nosotros las podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, acá están los famosos fármacos, ¿no? Los fármacos, situaciones que nos generan que el QT se prolongue, ¿ya? Por ejemplo, las más importantes, sí hay un listado enorme de fármacos que generan QT largo. Hay algunas cosas que sí tienen que saber, pues no hay unos fármacos que sí tienen que saber. Por ejemplo, los antidepresivos, el haloperidol, algunos antipsicóticos. Y lo que más preguntan sobre todo son, por ejemplo, los antibióticos tipo macrólidos, tipo quinolonas, ya. Y, por ejemplo, también las cloroquinas, ¿no? Antiparasitario. Ahora, otros fármacos, por ejemplo, que pueden entrar en este grupo son los antihistamínicos. Por ejemplo, hay algunos fármacos como el omeprazol, que también se ha asociado. Realmente es una lista enorme y no tendría sentido que nosotros les estén nombrando uno por uno porque hay listados enormes, pues, ¿no? De los fármacos que prolongan el QT. Otras situaciones, por ejemplo, que también cobran importancia en este aspecto son las hipo. ¿Hipo qué? Hipocalcemia, bajo calcio. Hipopotasemia, bajo potasio. E hipomagnesemia. Todas las hipo, ¿ya? Eso también te puede generar un QT largo. Y obviamente, si generan un QT largo, tiene riesgo de estas taquiarritmias, por ejemplo, torsade points. Por eso es importante que nosotros a veces vayamos y corrijamos este tipo de factores. Ahora, esta pregunta, si se dan cuenta, viene con trampa. Porque te está diciendo aparte que tiene ya un potasio sérico bajo, ¿no? Menos de 3.5, que probablemente pueda ser una causa. Pero luego te dice sobredosis, ¿no? ¿Qué sobredosis se plantea en este caso? Y miren, si se dan cuenta, el levofloxacino, la cloroquina y la citromicina podrían ser fármacos que me prolonguen el QT. Pero acá te dice COVID-19, ¿no? Y en ese tiempo, en el COVID-19, el tipo de COVID-19 era común automedicarse, por ejemplo, con cloroquina, ¿no? Por ende, podría esta pregunta asociarse más a la cloroquina que a la acitromicina. Si en este caso la acitromicina, el levofloxacino, también elevan el QT, habría que ver este punto de este dato importante del COVID-19. Ahora, también acá, como les he comentado, el potasio sérico también viene a jugar un papel muy importante en ese tipo de situación. El QT prolongado no es tan preguntado porque es una lista enorme, pero lo que si le van a preguntar algo, siempre son antibióticos o en todo caso alteraciones electrolíticas como la hipo, ¿no? Siempre la hipo, hipomagnesemia, hipopotasemia, hipocalcemia, lo que te van a preguntar. Acá han marcado citro, pero yo marcaría cloroquina, ¿no? Si bien es cierto, es un fármaco que puede prolongar el pero generalmente en tiempos de COVID la cloroquina entró en auge, ¿no? La gente empezó a medicarse con cloroquina. Entonces podría ser en ese caso. Dice, mencione la estructura involucrada en el mediastino y el síndrome de taponamiento cardíaco. Ya, ahora vamos a... En cada pregunta de paso hacemos ya patologías importantes, ¿ya? Cuando hablamos de patología pericárdica, nosotros la podemos dividir en varias patologías. Pericarditis, taponamiento, pericarditis constrictiva, sobre todo, esos tres, ¿no? Podemos dividirlo en pericarditis, que es la inflamación del pericardio, taponamiento pericárdico,
derrame pericárdico, que vienen juntos a veces, y pericarditis constrictiva. Son los tres grupos principales en cuanto a patología pericárdica que ustedes tienen que tener en cuenta. Pericarditis, inflamación. Inflamación por múltiples causas, pero ahora nos están preocupando por taponamiento y derrame pericárdico. Entonces ustedes se dirán, pero ¿cuándo hablo de derrame pericárdico? ¿Cuándo hablo de taponamiento cardíaco? Ya, normalmente nosotros líquido pericárdico tenemos en nuestra cavidad pericárdica, pero siempre menos de 50 mililitros. ¿Ya? Ese es el punto de corte que toma. Cuando ya pasa más de 50 mililitros, nosotros decimos que estamos en un derrame pericárdico. Y si ya pasa más de 250 mililitros, decimos que estamos en un taponamiento cardíaco. ¿Ya? Y el taponamiento cardíaco termina generando, ¿por qué es importante? Es porque tiene una elevada morbimortalidad, porque termina generando falla cardíaca. ¿Por qué? Si nosotros dibujamos acá el corazoncito y acá sus capas o el pericardio, y nosotros lo llenamos de agua, este corazón no va a poder contraerse, o sea, sí se contrae, simplemente se contrae, pero al momento de expandirse es el chiste. ¿Por qué? Porque todo este agua lo está empujando y no permite que el corazón se distienda. ¿En qué fase de la contracción cardíaca el corazón se distiende? En la diástole, ¿no? En la diástole el corazón se expande cuando se llena con sangre. Por ende, si te van a preguntar, y parece una pregunta yuca, y te dicen, ¿el taponamiento cardíaco qué tipo de falla cardíaca genera? ¿O qué tipo de insuficiencia cardíaca puede generar? Te genera una insuficiencia cardíaca o en todo caso una falla cardíaca diastólica. ¿Ya? Porque no permite la expansión de las cavidades cardíacas. Como les había comentado, más de 250 mililitros es el punto que nosotros ya decimos taponamiento cardíaco. Ahora, las causas obviamente, ¿no? Un posible trauma, un derrame pericárdico que puede evolucionar, pero la causa más frecuente tengo entendido es un trauma, pues, ¿no? Por fin, imagínense que ustedes meten un cuchillazo acá al ventrículo del corazón, toda la sangre hacia dónde se va a ir, hacia el espacio pericárdico, ¿no? Termina llenando y generando una especie de hemopericardio, en todo caso un taponamiento cardíaco. ¿Cómo ustedes van a sospechar cuando están en la presencia de un derrame o en todo caso un taponamiento cardíaco? Lo primero que van a encontrar siempre, lo primero que les van a decir es el pulso paradójico. Pulso paradójico. ¿Ya? Siempre, si una pregunta le dicen pulso paradójico, ustedes solamente tienen que pensar en ciertas etiologías. Y para esto en varias mnemotecnias, varias situaciones. Siempre yo he visto, por ejemplo, que utilizan la mnemotecnia del tapón, ¿no? ¿Tapón por qué? Taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva o de obstrucción de la vena cava superior, y N de neumopatía obstructiva o en todo caso poco. Si bien es cierto, hay más causas que, por ejemplo, te pueden generar un pulso paradójico, estas son las principales, ¿ya? Y siempre de ley, siempre tienen que tener en cuenta el taponamiento cardíaco como ejemplo, ¿no? Ahora, si no les van a poner pulso paradójico en el contexto de un trauma, de un accidente, les van a decir lo siguiente, y esto también sale al toque, ¿no? Paciente con triada de Beck. O no les van a poner triada de Beck, les van a decir, paciente viene acuchillado. Y le toman sus signos vitales y le encuentran lo siguiente, que está hipotenso, baja presión arterial. Que le quieren oír el corazón, pero encuentran los ruidos cardíacos apagados, o se sienten lejanos, qué sé yo. O sea, ruidos cardíacos apagados. Y lo otro, te van a decir, y tiene incurgitación yugular. Esto te configura la triada de Beck. Y esto, ¿en quién lo tienes que pensar? En taponamiento cardíaco. Las preguntas son bien clásicas. Si van a ir a banquear, van a ver los bancos, van a encontrar nada más esto en el contexto de un paciente con trauma. Si ustedes ven eso, marquen al toque taponamiento cardíaco. ¿Ya? ¿Cómo ustedes tratan, por ejemplo, este tipo de pacientes? Suero. Primero, tienen que restituirle a ese paciente. ¿Por qué? Porque en el contexto de un trauma, por ejemplo, cuando tú perforas el ventrículo, toda la sangre va a terminar saliendo. Este paciente hace una hipoperfusión, este paciente hace una hipovolemia. Así que, para evitar de que este paciente primero colapse, y además que como hay menos volumen que le llega al corazón, también su corazón tiende a colapsarse más, tienes que restituirle los sueros. ¿Ya? Ahora, el tratamiento per se definitivo, o sea, para el taponamiento per se, tienes que hacerle una pericardiocentesis. ¿No? Obviamente tienes que retirar ese líquido que se encuentra ahí. Hay algunos criterios y todo para ver esto de si es cirúrgico o si solamente con pericardiocentesis, pero ya no vamos a entrar en detalle. Simplemente utilizas esto que les estoy comentando acá: suero, pericardiocentesis. Y por ende, si yo les digo que hay que restituir
en estos pacientes va a estar contraindicado totalmente los diuréticos, ¿no? No puedes dar diuréticos en estos pacientes. Ya. ¿Algún dato más de acá de taponamiento cardíaco? No, o sea, eso es lo más importante, pero siempre tengan en cuenta la teoría de Beck y el pulso paradójico. Ahora, otra patología de pericardio. Ya. Otra patología de pericardio, por ejemplo, les había comentado que tenemos la pericarditis, ¿no? La pericarditis aguda. Y la pericarditis aguda, ¿por qué es importante? Porque, si bien es cierto, es más benigno, se puede decir, ¿ya? Es importante, por ejemplo, en las preguntas cuando te hacen el diagnóstico diferencial con una patología bien importante, que es el infarto agudo de miocardio. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque la pericarditis aguda se van a dar cuenta en el EKG que también va a elevar el ST y también hace dolor torácico. En cierto, puede ser un poquito por la epidemiología, por la clínica también, ustedes pueden sacarlo, pero siempre las preguntas que te quieren hacer caer en respecto al EKG y al dolor torácico, ¿no? Sobre todo en el EKG. Si bien es cierto el EKG se eleva, les van a decir lo siguiente. El ST se eleva, pero cóncavo hacia arriba. Hacia arriba. Y además es difuso. O sea, agarra todo, prácticamente todas las caras del EKG. Prácticamente todas las caras del EKG. ¿Ya? Excepto quién. Recuerdo que, a ver, ST hacia arriba. Excepto ABR. Ya, excepto ABR. Eleva todas las caras del EKG excepto ABR. Esto generalmente viene en fases, y hay 4 fases que te van a decir en la pericarditis aguda, pero ya no vamos a tocar ese tema, ¿ya? Ahora, con respecto al dolor torácico, si ustedes van a sacar el EKG cuando se eleva de manera difusa, cóncava hacia arriba, el dolor torácico sí tiene una importancia. Por ejemplo, que el dolor torácico es postural. Y te van a decir que hay un roce pericárdico. Roce pericárdico. Y eso es totalmente indicativo de pericarditis. Roce pericárdico es pericarditis de ley. ¿Ya? Y nada más. Obviamente la etiología en estos casos de pericarditis, la etiología es, se dice que es 80% es idiopático. Pero de ese 80% se le ha atribuido la mayor parte a patología viral. ¿Ya? Por ejemplo, Coxsackie A y B, sobre todo. Pero no solamente puede ser viral, también puede ser, por ejemplo, por TB, puede ser por insuficiencia renal, por ejemplo, la pericarditis urémica, ¿no? ¿Recuerdan? Las neoplasias, alguna patología autoinmune, etc. ¿Ya? Sobre todo eso, la pericarditis constrictiva no es tan frecuente. Generalmente la pericarditis constrictiva ya es una evolución de una pericarditis crónica. El tejido pericárdico, o sea, de lo que es inflamado de manera aguda, termina fibrosándose, termina calcificándose y se hace rígido. Y se comporta como si fuera una barrera para que el corazoncito se pueda relajar tranquilamente, ¿no? Imagínense que al corazón se le ponga una capa de cemento, algo así vendría a ser la pericarditis constrictiva. ¿Y por qué? Por ejemplo, una pericarditis aguda se ha planificado, se ha inflamado, se ha fibrosado y termina generando esto, ¿ya? Y como una pericarditis aguda es idiopática, también la pericarditis constrictiva, la causa más frecuente vendría a ser idiopática, pues, ¿no? Pero se asocia, por ejemplo, a radioterapia, a TB, alteraciones en la patología del tejido conjuntivo, etc. ¿Ya? Y obviamente va a también generar una falla cardíaca peridiastólica. Entonces, menciona la estructura involucrada en el mediastino en el síndrome de taponamiento cardíaco, y es una pregunta totalmente fácil, pues, ¿no? Pericardio. El pericardio es el que se involucra en el síndrome de taponamiento cardíaco. Lo que dice acá. El diagnóstico de la anemia hemolítica se realiza gracias a 5 signos biológicos característicos: elevación de los reticulocitos, regeneración eritroblástica, hiperbilirrubinemia conjugada. Ya, el diagnóstico no conjugado, incremento de la hepatodeshidrogenasa sérica y descenso de la lactobulimia. ¿Cuál es el signo sobre todo de pérdida de sangre? Te está diciendo, acá hablamos entonces de anemias hemolíticas. Ya. Cuando hablamos de anemias hemolíticas, nosotros nos referimos a la destrucción del glóbulo rojo, o en todo caso una disminución en su tiempo de vida media, ¿no? Lo normal es que vive 120 días. Una disminución de esto, por ejemplo, por hemólisis,
termina configurando una anemia hemolítica. ¿Ya? Y lo que te va a dar una anemia hemolítica, primero esas son sus causas, pues, ¿no? Destrucción del glóbulo rojo. Y lo que te va a generar la anemia hemolítica es lo que nosotros conocemos como el síndrome hemolítico. Esto va a estar compartido para todas las anemias, sea anemia por déficit de glucosa 6-fosfato dehidrogenasa, por piruvato-quinasa, esferocitosis, anemia falciforme, lo que sea, cualquier anemia hemolítica va a ir con el síndrome hemolítico. ¿Y cuál es el síndrome hemolítico? Es el siguiente. Imagínense ustedes un glóbulo rojo que nosotros lo rompemos. Primero, cuando lo rompemos, ¿qué ocurre? El glóbulo rojo termina liberando sus productos. Uno de ellos es la LDH, ¿no? La LDH entonces se eleva. Elevación de LDH. Ahora, el glóbulo rojo cuando se destruye termina generando un producto que es la hemoglobina. Y si recuerdan, la hemoglobina, por todo su metabolismo, bilirrubina indirecta. Luego está la bilirrubina indirecta, hacia donde tiene que ir, hacia el hígado. En el hígado se conjuga y termina generando bilirrubina directa, ¿no? Esta bilirrubina directa llega al duodeno y en el duodeno pasa hacia las heces, se expulsa y le termina dando el color, pues, ¿no? A las heces como urobilinógeno. Luego también una parte de esta bilirrubina directa se reabsorbe y pasa a la sangre y también le da la coloración a la orina también como urobilinógeno. ¿Ya? El urobilinógeno es el que da la coloración a las heces como estercobilina y a la orina como o sea, se me dio el nombre. ¿Ya? Pero es el que le da la coloración a estos dos productos de desecho, pues, ¿no? La bilirrubina directa. Ahora, esta bilirrubina indirecta entonces, como yo estoy que destruyó mis glóbulos rojos, se va a elevar, pues, ¿no? Se eleva la bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque sé que metabolizo la hemoglobina que está saliendo de mis glóbulos rojos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el grupo hemo? El grupo hemo se va a unir a la hemopexina. ¿Y qué pasa con esta hemoglobina que sobra también? Se va a unir a la aptoglobina. Si bien es cierto, hay hemoglobina ¿qué es lo que ocurre? Cuando se destruye el glóbulo rojo, se libera hemoglobina, ¿verdad? Esta hemoglobina va a tratar de reciclarse, no podemos perder hemoglobina. ¿Quién es el encargado de reciclar la hemoglobina? La aptoglobina. La aptoglobina lo que hace es reciclar la hemoglobina para que pueda generar más glóbulos rojos con esa hemoglobina, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos demasiada hemoglobina, esta aptoglobina se copa, se termina copando, disminuye obviamente su cantidad de aptoglobina libre, y cuando ya se copa ya no hay quien recicle a mi hemoglobina, ahora sí esta hemoglobina termina metabolizándose, ¿no? En bilirrubina indirecta. Ya no hay quien lo recoja. Entonces la aptoglobina también disminuye la aptoglobina. Y como se está que destruye los glóbulos rojos, la médula ósea lo que va a decir es, necesito recuperar lo que estoy perdiendo, todo lo que se está rompiendo. ¿Qué es lo que hace? Trata de regenerarse en forma de reticulocitos. Si bien es cierto, la médula ósea va a tratar de compensar esto, a veces ya no la lisis o la destrucción de los glóbulos rojos supera su regeneración, y la médula ósea es como que ya manda a los que ya sabes que a mí me falta madurar un toque, no necesito glóbulos rojos y manda a los reticulocitos. Por ende, se elevan los reticulocitos. Estos dos acá ya son complementarios, pero los que sí son importantes son estos de acá, que se eleva el LDH, se eleva la bilirrubina indirecta y se eleva los reticulocitos. ¿Ya? Estos tres configuran el síndrome hemolítico, pues no, la triada hemolítica. Ustedes le van a decir, cuando ustedes encuentren LDH elevado, bilirrubina indirecta elevada y reticulocitos elevados, piensen siempre en una anemia hemolítica. Sea del origen cual sea, ¿no? Sea esferocitosis, sea anemia por déficit enzimático, hemoglobinopatías, etc. Cualquier síndrome, cualquier anemia hemolítica va a ir con esos tres. Y obviamente también va a ir la heptoglobina y la hemopexina. Ya esto de la hemopexina y heptoglobina casi no lo preguntan mucho. Ahora, acá les dicen, mira, el diagnóstico de la anemia hemolítica se realiza gracias a 5 signos biológicos característicos. Elevación de los reticulocitos, claro. Hiperregeneración eritoblástica, ¿ya? Hiperbilirrubemia no conjugada, claro, o sea, o indirecta, ¿no? Incremento del lactato de deshidrogenasa también y descenso de la aptoglobina. Ahí están los 5. ¿Cuáles los signos biológicos pueden observarse también en las pérdidas de sangre por hemorragia? En la hemorragia hay pérdida de sangre, hay pérdida de glóbulos rojos, hay pérdida de hemoglobina, pero no hay lisis. Por ende, yo no tendría que tener LDH
yo no tendré que tener bilirrubina indirecta. Y la aptoglobina y los reticulocitos, sí, claro, pues no, los reticulocitos sí se pueden elevar, porque como estoy perdiendo glóbulos rojos, la médula lo que quiere hacer es recuperarlos como sea, pues, ¿no? Pero como no hay lisis, como no hay destrucción o hemólisis, yo no debería tener LDH ni bilirrubina indirecta. ¿Ya? Entonces te dice, descenso de la aptoglobina e hiperregeneración eritrocito, claro, podría ser. Elevación del LDH y bilirrubina no conjugada, no. Habíamos dicho que no puede haber LDH ni bilirrubina no conjugada. Hiperregeneración eritroblástica y elevación de la cifra de reticulocitos, claro, podría ser también. Elevación de la bilirrubina no conjugada y descenso de la aptoglobina, no, porque no debería haber bilirrubina indirecta elevada, ¿no? Porque no hay lisis. Descenso de la aptoglobina elevada, no, tampoco. Acá te dice descenso de la aptoglobina, entonces, en una hemorragia, si bien es cierto, no hay destrucción de glóbulos rojos y por ende no habría hemoglobina que necesita ser reciclada por la aptoglobina. Entonces, no habría descenso de la aptoglobina, ¿no? La que más se acerca, por ejemplo, sería para regeneración hidroblástica y elevación de las cifras de reticulocitos, en este caso. A ver, ¿qué dice? Paciente de 46 años quien acude por un cuadro de una hemorragia digestiva baja. Tiene una presión arterial de 100/60 y una tasa de filtración glomerular disminuida. Respecto al mismo, marque la respuesta correcta en relación al sistema compensador. 40... ¿Qué dice? La aldosterona es secretada por la zona reticular, no lo. La aldosterona es secretada por la corteza suprarrenal, sí, pero por la zona glomerular. Siempre recuérdense, pues, ¿no? Glomerular, de glomérulo, o sea, aldosterona. ¿Ya? La aldosterona presenta receptores de mineralocorticoides a nivel de la membrana celular. No, la aldosterona generalmente se une a nivel del núcleo. ¿Ya? Estimula la adaptación de potasio y la creación. Mejor hacemos aldosterona ya una vez para matar todo esto. Nosotros en el túbulo cortical, lo que les decían algunos compañeros es que nosotros dividimos el túbulo cortical en dos. ¿Ya? Imagínense que acá viene el túbulo contorneado distal, este es el colector, túbulo contorneado distal. Nosotros tenemos entonces en el túbulo colector dos zonas importantes. El túbulo colector cortical, o sea que está a nivel de la corteza, y el túbulo cortical medular, colector medular, que está a nivel de médula. Cuando les pregunten y les digan en dónde actúa la aldosterona, si bien es cierto, está bien dicho que actúa en el túbulo colector, pero tengan en cuenta que la aldosterona actúa a nivel cortical, acá, todo arriba. Y abajo no tiene nada que hacer. Y si bien es cierto, abajo también es túbulo colector, ¿no? Pero abajo en el túbulo colector medular, el quien actúa es el ADH. Y el ADH en cambio no tiene nada que hacer arriba. Pero si les preguntan y quieren ser un poco así, a grosso modo, el ADH actúa a nivel de túbulo colector, ¿no? Pero más específico a nivel de túbulo colector medular. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la...? Acá tenemos una célula del túbulo colector cortical. Y viene la aldosterona. Habría que nosotros recordar cuáles son los estímulos de la aldosterona, ¿no? Cuáles son lo que genera el incremento de la aldosterona. Primero, el potasio por sí solo es un estímulo importante para la aldosterona. O sea, una elevación de potasio genera que se secrete o que se sintetice aldosterona. Y luego el otro estímulo que nosotros tenemos es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? La angiotensina 2 termina generando un estímulo para la secreción de aldosterona. ¿Ya? Otros estímulos ya vienen derivados de estos dos, ¿no? Por ejemplo, una acidosis también podría generar un estímulo de la aldosterona. ¿Y por qué todo esto? Porque generalmente viendo sus funciones van a ver que tiene sentido, ¿no? Que es lo que quiere hacer la aldosterona. La aldosterona lo que hace es que se une a nivel de núcleo a un receptor que es el receptor de mineralocorticoides. ¿Ya? Lo que hace este receptor es ir, ¿no? A nivel de núcleo, el núcleo que genera algunas proteínas, algunos receptores, lo que sea, ¿no? Y la célula le hace caso y termina generando unos canalcitos que son los ENaC. ¿Para qué? Acá está el túbulo, acá está la orina, ¿no? Acá está corriendo la orina. Lo que hacen los ENaC es lo siguiente. Los ENaC lo que hacen simplemente es reabsorber sodio. ¿Ya? Ahora, también lo que hace, a grosso modo, porque no es la función de la aldosterona, pero a grosso modo, también lo que hace la aldosterona es generar unos canalcitos que son los ROMCA, que son canales de potasio. ¿Para qué? Para que salga el potasio por ese lugar. Y también va a estimular
indirectamente la salida de hidrogeniones. ¿Ya? O sea, si bien es cierto, no es la función de la aldosterona generar esos canales ya están de por sí ahí, pero he visto que la mayoría se lo ha aprendido de ese modo, ¿no? Que la aldosterona genera los ronca y los enac. Ya, téngalo ahí, téngalo en cuenta, pues, ¿no? Entonces podemos decir que la aldosterona genera la producción de ronca y la producción de enac. ¿Enac para qué? Para que entre el sodio y luego ese sodio va a terminar entrando a los vasos sanguíneos. Y ronca para qué? Para que salga el potasio. Entonces, la función de la aldosterona vendría a ser absorber sodio de la luz tubular y botar potasio. E indirectamente botar hidrogeniones. ¿Verdad? Entonces, si por ejemplo en mi paciente yo tengo una hiperpotasemia, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Va a decir, tengo que botar ese potasio de algún modo, porque el potasio es tóxico, genera paro, genera arritmias, etc. Entonces se produce un estímulo o se produce aldosterona ¿para qué? Para tratar de contrarrestar, ¿no? Ese potasio bajando. Y de forma secundaria, como efecto secundario, también voy a tener absorción de sodio y también voy a tener disminución de los hidrogeniones. ¿Ya? Y el sistema regional de angiotensina también actúa o genera que se estimula la producción de aldosterona porque, por ejemplo, en situaciones en donde yo tengo una hipovolemia, pérdida de sangre, vómitos, diarreas, qué sé yo, baja el volumen, ¿no? Y se genera o se estimula el sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina, entre sus múltiples funciones, va a hacer que la aldosterona absorba sodio. Y el sodio va a terminar jalando agua, va a terminar jalando o va a terminar expandiendo el volumen intravascular, para que de ese modo se disminuya o aumente el volumen que yo estoy perdiendo, ¿no? También tiene sentido en ese caso. Y también, por ejemplo, una acidosis, como yo tengo mucho ácido en el cuerpo, va a hacer indirectamente, o le va a decir a mi riñón, perdón, a mi glándula suprarrenal, que produzca aldosterona. ¿Para qué? Para que yo bote estos hidrogeniones y pueda combatir esta acidosis. Sus acciones van a ser simplemente explicadas por todo lo que genera o por todo lo que influye en que se secreta aldosterona, ¿no? El potasio, el sistema renina-angiotensina y la acidosis. Entonces acá te dice, paciente, mujer de 46 años, y la aldosterona también, dentro de esas muchas funciones que también tiene, preguntan bastante en cuanto al remodelado cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca hay una elevada o una producción exagerada de aldosterona de manera crónica. Y esta aldosterona va a ir a nivel del músculo cardíaco y lo va a remodelar. Lo que el corazón, generalmente musculito, se va a terminar fibrosando por culpa de esta maldita, de la aldosterona. De ahí viene que, por ejemplo, los YECAs, la espironolactona, los ARA2, que bloquean indirecta o directamente la producción de aldosterona, estén involucrados en aumentar la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Porque esta aldosterona es la que termina fregando más del corazón. ¿Ya? Dice, paciente mujer de 46 quien acude, ya estoy. La aldosterona secretada, pues no, esto no. Pues no. La aldosterona presenta receptores de mineralocorticoides a nivel de membrana celular. Hemos dicho a nivel de núcleo, no es a nivel de membrana. Estimula la absorción de potasio y la excreción de sodio, por lo cual permite el paso de agua al líquido extracelular. Estimula la absorción de potasio, no, al contrario, y muere toda la alternativa, ¿no? Lo que hace es botar potasio. La secreción de aldosterona está medida por la acción de la angiotensinógeno, angiotensina 2 a nivel de la corteza suprarrenal, tampoco. La aldosterona estimula la acción de los ENaC, los cuales permiten la retención de sodio, y los ronca, cuya función es la eliminación de potasio a nivel del túbulo colector. Esa alternativa está mejor, pues, ¿no? Si bien les he dicho que, por ejemplo, no es un efecto directo de la aldosterona generar ronca, de manera práctica lo pueden entender. Dice, un paciente presenta los siguientes resultados de una espirometría forzada. He visto que también me han preguntado bastante esto de la espirometría forzada, el índice de difenado, el F1. Nosotros, por ejemplo, en Neumo, si ahorita no tienen tiempo, no estudiar nada de Neumo, lo único que tienen que estudiar es EPOC y asma. Generalmente absolutamente todo en Neumo, generalmente se resume en EPOC y asma. Los fármacos se van a dar cuenta que los fármacos siempre están dirigidos a EPOC y asma. Porque al final en Neumo tú no vas a utilizar muchos fármacos si no es acá, ¿no? En neoplasias pulmonares no utilizas fármacos, quimioterapia quizás. En alteraciones o en derrames pleurales no vas a utilizar fármacos, solamente antibióticos, pero ya no viene al caso en el neumo.
etcétera. En lo que vas a utilizar todos tus fármacos, todo tu tratamiento terapéutico van a ser en esos dos, en EPOC y NASM. Y acá también vamos a hablar sobre los patrones obstructivos, por ejemplo, pues, ¿no? y la espirometría forzada. Primero, tienen que entender y tienen que conceptualizar dos cosas importantes en EPOC y asma. Primero, cuando nosotros hablamos de asma, estamos hablando de un paciente cuyas vías aéreas están así. Digamos que mis vías aéreas están así, miden 5. Las vías aéreas de ese paciente también miden 5. ¿Dónde es el problema? El problema es que este paciente, si a mí, por ejemplo, me ponen un ácaro, un polvito, de repente de 5 baje a 4 en un ratito y luego vuelvo a 5. Pero ¿qué pasa con este paciente cuando le pongo un ácaro, un polvito, qué sé yo, o acetilcolina? De lo que está en 5 se va a ir hasta 1. Y no va a revertir fácilmente si es que yo no le apoyo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que los pacientes con asma generalmente tienden a reaccionar peor o tienden a reaccionar más a ciertos estímulos que normalmente no nos hacen daño a nosotros. Y esa propiedad se le ha puesto el nombre o se le denomina hiperactividad. ¿Ok? Hiperactividad. Y ese es un criterio importantísimo en los pacientes con asma. ¿Ya? Ahora, en los pacientes con EPOC, ya bueno, seguimos con asma luego de EPOC. Ahora, con ese paciente que está en 1, yo le pongo un broncodilatador, cualquier broncodilatador, generalmente salbutamol de acción corta. Este paciente va a volver a su estado basal de 5. ¿Ya? O sea que revierte. Y esa es otra característica, otra propiedad de los pacientes con asma, que es reversible. O sea, tiene que cumplir esos dos criterios importantísimos para que tú digas que estás frente a un paciente con asma. Ahora vamos al otro lado, vamos a EPOC. Estos pacientes no es que tengan una hiperactividad. Generalmente te van a hablar de un paciente con EPOC, de un paciente que está fumando de manera crónica, paciente mayor, paciente, una ancianita que está toda su vida cocinando con leña, un paciente que está trabajando expuesto a polvos orgánicos, mineros, cualquier cosa que siempre esté que fríe la vida aérea. Cigarro, lo más frecuente, tabaquismo. ¿Qué es el tabaquismo? Va a estimular primero las glándulas para que produzcan harto moco. Va a estimular el músculo liso para que se hipertrofie, para que se fibrosis, hipertrofie. Al final, ¿qué va a generar todo esto? Y también va a haber un cierto grado de inflamación, ¿no? ¿Qué va a ocurrir todo esto? El músculo, nuestro cuerpo siempre está en una constante adaptación. Entonces, el cuerpo no se va a quedar así toda la vida inflamándose, secretando moco. Va a terminar generando una especie de remodelado. Esa es la palabra, remodelado. ¿Qué quiere decir? Que ya se ha cansado tanto que este músculo liso, por ejemplo, está totalmente engrosado, totalmente secretor de moco, edematizado, y así se va a quedar aunque tú le pongas 20 broncodilatadores. ¿Ya? Quiere decir que la primera propiedad de los pacientes con EPOC es el remodelado. Y ahora lo siguiente es que todo ese paciente, como les he comentado, comienza actualmente remodeladas sus vías aéreas. Aunque le metas 20 broncodilatadores, no va a revertir como nuestro paciente con asma. Así que es irreversible. Irreversible entre comillas, ¿no? Va a decir perspiraciones. Va a haber de repente un farmaquito que por ahí un poquito lo dilate, pero ya es totalmente irreversible, pues, ¿no? Estas dos propiedades que les estoy comentando acá, si bien se tienen muchas más propiedades en cuanto a asma y EPOC, son importantes, por ejemplo, para entender nosotros eso del patrón obstructivo y por qué yo le pongo un broncodilatador, etc. ¿Ok? Entonces, de manera rápida, digamos que viene un niñito, o viene su mamá con un niñito, y la mamá te refiere que su niño ha tenido un accidente, o ha tenido, doctor, ¿sabes qué? Que mi hijo estaba corriendo y de la nada se empezó a ahogar, empezó a silbar su pecho, casi se me desmaya, etc. La señora, a ver, a su hijo le hacen una espirometría y le encuentran antes de eso. ¿Qué espirometría nosotros le realizamos a estos pacientes? La espirometría, pero dinámica o forzada. La espirometría estática, la que nosotros normalmente conocemos, nos grafica, pues, ¿no? Los volúmenes corriente, volumen expiratorio, volumen residual, capacidad vital funcional, capacidad vital total, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo estático. Pero cuando nosotros queremos manipular esos volúmenes, nosotros le decimos al paciente, a ver, señor, inspire todo lo que pueda, manténgalo un rato y lo más rápido que pueda, bote su aire. Esto es expiración, esto es inspiración, ¿ya? La suma de la expiración en espirometría nosotros la conocemos como capacidad vital, no es todo lo que nosotros podemos mover. Pero como le estoy forzando, yo lo llamo capacidad vital forzada. Ahora, ¿qué es lo normal?
En estos pacientes lo normal es que yo bote más del 80% de mi volumen al primer segundo. Primer segundo, segundo segundo, tercer segundo. O sea que yo les digo